Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Ebro S900. Antes de empezar con el montaje, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Con la ayuda del manual veremos que es compatible con múltiples vehículos. También en el manual vemos que está disponible en los diferentes tipos de bola. En esta ocasión haremos el montaje en bola fija, pero el vídeo sirve también para el resto de bolas disponibles. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y comenzaremos levantando el vehículo. Comenzaremos quitando los 4 tornillos que vemos a continuación. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que tenemos en el lateral y uno en la parte inferior, con punta Phillips. Con la ayuda de la espátula plástica extraeremos la moldura. Realizaremos los mismos pasos en el lado derecho. Una vez hemos retirado las esquinas, pasamos a quitar los tornillos que nos encontramos, tanto a un lado como al otro y debajo de los pilotos. Retiraremos esta tapa y esta otra. Tenemos un tornillo aquí y otro en la parte superior. Tenemos ya descolgado el paragolpes. Haremos lo mismo en el lado izquierdo. Desconectaremos el conector del paragolpes. Retiraremos el paragolpes. Antes de retirar el refuerzo metálico, vamos a quitar el cableado. Retiraremos también esta antena, que es la antena de detección de llave. Y atentos a esto, este cableado lo vamos a dejar sujeto sobre los orificios que tenemos aquí a continuación. La antena la dejaremos sujeta con la ayuda de una brida, de esta forma. Retiraremos el refuerzo metálico. Teniendo en cuenta que las tuercas las reutilizaremos para sujetar el enganche. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Introduciremos la pieza y le colocaremos las tuercas que hemos retirado anteriormente. La pletina con la tuerca soldada la pondremos por el interior y pondremos el tornillo de esta forma. Lo mismo para el punto de aquí. En el lado izquierdo introducimos la pieza y los mismos pasos. Primero las tuercas y a continuación la pletina por el interior. Lo mismo para el punto de aquí. Colocaremos el cuerpo central del enganche, tornillos pasantes sobre estos puntos. Nos sujetamos también el otro lado. Tornillo pasante también en el punto superior. Y tornillo con arandela grower en el punto que va al tubo. Tuerca tanto en este tornillo como en este.
tornillo con arandela grower y tornillo pasante. Una vez hemos terminado de aproximar todos los tornillos, procederemos a dar el par de apriete necesario. Os dejo la tabla a continuación, teniendo en cuenta la métrica de cada uno de los tornillos. Antes de colocar el paragolpes, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La pieza va provista de este angular. Sobre este orificio va sujeto el tornillo que sujetará la parte inferior del paragolpes. Aquí nos hace falta una rosca. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esta pieza que veis aquí es una tuerca que lleva un moleteado en la parte circular. Lo que hace es quedarse insertado en la pieza metálica. Lo apretamos primero a mano, ¿vale? Apretamos y ahora con la llave le vamos a terminar de dar un pequeño apriete para que se inserte. Queda completamente insertada y ya podemos aflojar el tornillo. Este tornillo es el que sujetará el paragolpes por la parte inferior. Lo mismo en este otro punto. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico y a la hora de montar este Ebro S900 vemos que tenemos disponible el kit Nexus. Esto es debido a la peculiaridad de estos pilotos, siendo pilotos digitales los cuales no llevan las señales de forma independiente, sino que llevan solamente un cable en el cual le llega alimentación y en el otro una señal de datos que hace que se iluminen unas señales u otras. Es por esto, porque el kit elegido en este caso es nuestro kit Aragon Nexus, el cual lo conectaremos directamente al cableado de la línea de CAN bus que vamos a enseñaros a continuación. Para la instalación de este S900 es muy sencillo. Quitaremos la tapa donde va la batería. Vamos a retirar un poco el cinturón para que lo veáis con más claridad. Y en este ramal de aquí vemos un conector, el cual va simplemente encintado. En este conector realizaremos el conexionado. Vemos las dos líneas de CAN bus y la alimentación. Ahí haremos el conexionado. Sujetaremos la base al soporte metálico mediante los 3 tornillos y las 3 tuercas. Dejaremos el cable con suficiente holgura para colocarlo posteriormente y con la ayuda de una brida lo dejaremos sujeto al cuerpo central del enganche. Llevamos el cableado hasta justo debajo de la rejilla de ventilación. Hemos llegado con el cableado hasta aquí y ahora lo tendremos que introducir. Para ello vamos a realizar un orificio. Para evitar destapizar vamos a hacer lo siguiente. Retiraremos la rejilla. Nos aseguramos de que no tenemos nada en el interior y vamos a realizar el orificio. Con una broca como esta, de 32, haremos el orificio. Protegeremos contra la oxidación. Introducimos el cableado. Y usaremos la goma para sellarlo. Una vez hemos introducido el cableado al vehículo, vemos lo siguiente. Tenemos un cable azul, que esto es por si tenemos que hacer la desconexión de la antiniebla, viene provisto para colocarlo en el kit complementario. En esta ocasión el cliente no lo ha solicitado y lo vamos a colocar en la ubicación correspondiente. Va junto al cable marrón. En la otra manguera nos encontramos con los 2 cables naranjas, también fuera de la ubicación, y van junto al cable blanco y son los cables de alimentación de positivo.
Nos aseguramos de que han entrado bien, porque si no han entrado bien, mirar esto es lo que ha pasado. Se sale y no hará buen contacto con la centralita. Vemos aquí que los tenemos todos perfectamente colocados. Lo colocamos el conector en la centralita. Este otro conector es el de la toma auxiliar, donde va el cable de señal de freno, si fuese necesario, y los dos cables de campus. También en el cableado vemos que va provisto del positivo directo y del positivo de contactos. Si fuese necesaria su instalación, tenemos disponibles los kits en la página web. Tenemos aquí disponibles las masas, que son 3 de la base de enchufe y una cuarta que pertenece a la centralita. Al otro lado de donde estamos conectando la centralita tenemos la batería y esta unidad. Sobre este tornillo pondremos la masa. Retiraremos la tuerca. Colocamos todas las masas, ponemos la tuerca, apretamos la tuerca. Aunque disponemos de un cable muchísimo más largo, solamente vamos a utilizar un trozo de este. Cortamos la parte sobrante, introducimos el cableado para llevarlo hasta el interior. En esta ocasión el cable rojo no es necesario que lo conectemos. Lo dejaremos con un corte ahí. Y estos dos cables trenzados son los que tendremos que conectar con la señal de CAN bus y el cable naranja con el positivo. Con la ayuda de la punta de pruebas vamos a comprobar, y el cable rojo con línea blanca es el cable de positivo. Usaremos el robacorrientes para conectarlo. Ahora os voy a enseñar cómo localizar las señales de CAN bus y cuál es correspondiente a cada una. Si nos fijamos, estos dos cables vienen trenzados, este azul rojo y este violeta. Si lo pinchamos con una punta de pruebas LED de bajo consumo, vemos como este nos parpadea un poquito y este nos da una intensidad muchísimo menor. En este que tenemos ahora pinchado es el cable de CAN de baja, CAN L. Conectaremos el cable naranja marrón de nuestra instalación. Cable naranja marrón. Como siempre os digo, usar los robacorrientes, no peléis ni soldéis los cables de CAN bus. Sobre el cable violeta haremos el conexionado del CAN H o el CAN de alto voltaje. Si esta prueba la realizáis con un voltímetro, en el CAN H tendrían que ser unos 2,6 voltios, 2,7 voltios. Y en el CAN L, 2,3, 2,4. Ya podemos codificar la instalación. Para codificar, abriremos la aplicación de Aragón, le daremos Aragón Nexus, seleccionamos la marca, el modelo y el año, le damos a buscar. Y en este caso, como va sin la desconexión de la antiniebla, sin codificación, le damos a programar. Ya lo tenemos. Programación lista. Una vez que hemos programado el kit Nexus, podremos comprobar y verificar las luces. Programado y comprobado el kit, sujetaremos con la ayuda del adhesivo de doble cara nuestro kit. Comprobada la instalación eléctrica, pasaremos a montar el paragolpes. No os olvidéis de conectar los sensores . Estas plétinas vienen aparte y son para los modelos Tigo 9, Ebro S900 y el Jaeco 8, las cuales van provistas de estas chapas roscadas
que son para sujetar el paragolpes. Primero sujetamos el tornillo y a continuación los tornillos del paragolpes. Lo mismo con la pieza de la izquierda. Los tornillos que estamos colocando son los mismos que venían en el paragolpes del vehículo. Y este es el que viene incluido en nuestro kit. Subiendo así. Colocaremos la bola. Apretaremos los tornillos de la bola a 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.